503 años de la Reforma Protestante, y creo que eso merece hacer un paréntesis, merece eh, dejar un tiempo para pensar un poco en qué es lo que estamos celebrando. Justo el último sábado que estuvimos juntos dimos punto final a una gran sección dentro de Romanos, entonces se daba el momento propicio, creo yo, para poder hacer un alto y tomar un tema distinto, y en estricto rigor eso es lo que pretendo hacer en esta tarde, que podamos ver de manera aislada, puntual, durante estos minutos que tenemos por delante, algo con respecto a lo que se celebra hoy 31 de octubre a nivel occidental, que es el Día de la Reforma. El retorno radical desde lo que se consideraba la distorsión provocada por el catolicismo apostólico romano a la teología original que heredamos de los primeros discípulos, de los padres de la iglesia. Eso es lo que se celebra en este día. Hay un cambio sobre todo, es un cambio radical, pero hay un cambio sobre todo en la manera de entender todo lo que tenía que ver con la historia de la redención, con la manera, como veíamos en el video, en la que un hombre es hecho justo, justificado delante de los ojos de Dios, el plan de la redención. Se dieron a la luz o se recobraron, podríamos decir, muchas ideas, y todo esto con el paso del tiempo fue decantando, fue solidificando, y finalmente se consolidó dentro de cinco puntos principales que se llamaron, y actualmente también se llaman las cinco solas, o las cinco solas de la Reforma. Su nombre en original se menciona en latín y son la sola escritura, solus Christus, solo gratia, sola fide y soli Deo gloria. La sola escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo a Dios la gloria. Esas son las cinco solas, lo que condensa o resume lo que fue la Reforma Protestante efectivamente. Y hoy, en esta tarde, en honor al día en el que estamos, me gustaría que pudiéramos ver brevemente cada una de estas cinco solas a la luz de algunos pasajes de las Escrituras, por supuesto. Esa es la idea siempre. Pero también me gustaría que pudiéramos aplicar cada una de estas cinco solas y ver qué desafíos nos deja cada uno de estos puntos actualmente nosotros como creyentes, particularmente como asambleas cristianas, como asambleas de hermanos en el día de hoy. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos hacer entonces en estos minutos que tenemos por delante. Ver cada una de estas cinco grandes solas de la Reforma y aplicarlo y ver qué desafíos nos brindan o nos plantean a nosotros como asambleas de hermanos o asambleas cristianas en la actualidad. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera que veremos será la sola escritura, y para esto les invito a que podamos leer en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer pasajes en general que son conocidos, pero que refuerzan precisamente estos puntos que les acabo de mencionar. Segunda Timoteo, entonces, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es un pasaje que comúnmente se usa y se enfatiza de manera especial la primera parte que leímos o acabamos de leer. Esta parte que se usa normalmente en la batalla para enfatizar la inerrancia de las escrituras, cómo la escritura es inspirada por Dios, y esta
cosa milagrosa que se produce, donde cada letra de la Escritura es exactamente lo que Dios pretendió poner ahí a través de su Espíritu, pero al mismo tiempo sin violar la libertad y la inteligencia y la creatividad de quienes humanamente escribieron las Escrituras. Esta unión es extraordinaria y eso es lo que nos menciona la primera mitad del pasaje. Pero yo quiero que nos centremos en la segunda mitad del pasaje, la segunda parte. Y es que esta palabra inspirada o respirada por Dios es útil. Eso es lo que dice el pasaje. En otras palabras, que el creyente sea perfecto, que el creyente esté enteramente preparado para es absolutamente abarcadora la expresión, para toda buena obra. Eso lo logra solo la escritura. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Solo la escritura es útil para esto. Solo la escritura es la que llega a lograr esto con un creyente. Eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo. La escritura es útil y suficiente para todo lo que tiene que ver con doctrina. Esas son las primeras dos cosas que nos dice el versículo 16. Enseñar y redarguir, doctrina, y es absolutamente suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra conducta. Eso es lo que dicen las segundas dos palabras, corregir e instruir. Por lo tanto, tanto en doctrina como en conducta, la escritura es más que suficiente. Sola escritura. Esa es la primera sola que se enfatiza en la reforma. Nada más es necesario. De aquí, de hecho, es donde parte todo, me atrevería a decir. La reforma protestante parte desde este punto, enfatizando que la escritura solamente es la máxima autoridad siempre y nada que la contradiga puede tener efecto en moldear nuestra manera de pensar o en nuestra manera de actuar. Nada que contradiga la escritura puede regular nuestra doctrina y nuestra conducta. De hecho, ¿saben? De aquí algunos creen, esto no es universal, pero algunos creen que de aquí es donde viene precisamente la idea de ser protestante. No tanto de protestar en el sentido de reclamar o de exigir cosas, sino de ser protestante, protestamento, proescrituras. Algunos creen que de ahí viene de hecho la idea de ser protestantes, y porque enfatiza precisamente la teología protestante que la escritura justamente es la máxima autoridad a la que debemos cernirnos cuando se trata de la vida y de la doctrina a la cual nos adherimos en el momento actual. ¿Qué desafíos nos da esta primera idea de que la escritura es la máxima autoridad como asambleas en la actualidad, en el mundo actual? Saben, hay una tendencia en nuestras asambleas y en el mundo evangélico en general, me atrevería a decir, de confundir esta idea de la sola escritura con otra idea que no es parte de la reforma protestante y que es en latín también se le llama la nuda escritura. Lutero hacía la diferencia entre la sola escritura y la nuda escritura. Y los fanáticos que llamaba Lutero a los anabaptistas y otras sectas que surgieron en el momento de la Reforma también tenían esta confusión, confundían la sola escritura con la nuda escritura. ¿Qué es la nuda escritura? Es esta idea de que simplemente soy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo, y entonces cuando estoy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo puedo sacar las conclusiones que a mí se me ocurran, puedo decir una serie de barbaridades, si se me vienen a la mente, quizás de carácter herético incluso, y luego voy y me pongo a enseñarlas como si fueran palabra de Dios, porque soy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo. Y entonces cualquier cosa que se me venga a la cabeza es del Espíritu Santo, está en la Biblia, y entonces si encuentro que la Biblia dice que la ira de Dios no cayó sobre el Señor en la cruz, me pongo a enseñar eso porque soy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo. Si encuentro en la Biblia que Cristo no es Dios o que Jesús no es Dios, voy y lo enseño, porque es palabra de Dios, porque después de todo soy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo. Y así es donde ustedes encuentran sectas dentro del mundo protestante que han surgido a la luz de esta. Hay una tremenda secta pentecostal, el movimiento del solo Jesús,
que han reavivado el arrianismo, que es la creencia de que Jesús no es Dios, por esta precisamente idea de confundir la sola escritura con la nuda escritura. Eso no es sola escritura. La sola escritura, hermanos, chiquillos, reconoce lo que la misma Biblia enseña. En Efesios 4, por ejemplo, que es que Dios ha dado dones a los hombres, ha dado dones a la iglesia, y dentro de esos dones Dios ha otorgado a la iglesia pastores y maestros, y el Espíritu Santo también nos habla a través de estos pastores y maestros. Por eso es que nos congregamos como iglesia local, de hecho, sino para que vamos a reunión, nos quedamos en la casa, después de todo soy yo, mi Biblia y el Espíritu Santo, ¿verdad? No, Dios nos habla a través de dones que ha dado a su iglesia, y dentro de ellos hay maestros que nos enseñan la palabra, y el Espíritu Santo nos habla a través de ellos. Algunos de esos maestros están vivos, por supuesto que sí, pero saben, otros están muertos y nos han dejado sus enseñanzas registradas a lo largo de la historia de la iglesia para que aprendamos también de ellos. Un creyente, tanto en la Reforma como en la actualidad, tiene claro esto y sabe aprovechar esas enseñanzas. Lutero, Calvino, Zwinglio, los padres de la Reforma, todos recurrían a enseñanzas de los primeros siglos de la iglesia. No era simplemente ello la Escritura y el Espíritu Santo. Y en la actualidad nosotros somos sabios si hacemos lo mismo. Y recurrimos también a las enseñanzas de aquellos dones que el Señor ha dado a su iglesia, y aprendemos también de ellos. Este es un antídoto poderoso en contra de ese espíritu independentista que existe muchas veces dentro del pueblo evangélico y que lleva a toda clase de error. Muchos de ellos, tristemente, que intentan meterse dentro de nuestras asambleas y que debemos hacerles frente. La sola escritura es importante entenderla bien. Cuando la entendemos bien, se transforma en un arma poderosa para poder basar nuestra conducta y nuestra doctrina, como acabamos de leer, en la suficiencia de las escrituras. Ese es el primer punto, sola escritura. Vamos al segundo, a la segunda sola de la Reforma. Solo Cristo. La sola escritura es lo primero. Segundo, solo Cristo. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a comenzar, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12, también es un texto muy conocido. Pasa que cuando nos centramos y damos por sentado el primer punto, el de la sola escritura, nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta que esta sola escritura trata de principio a fin acerca de la historia de una sola gran persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje principal en las Escrituras. Toda la Biblia trata acerca de Él. Él mismo dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, les dijo a los eruditos de su tiempo, porque creen que en ellas encuentran vida eterna y hacen bien. Y sin embargo, les dice el Señor, ellas dan testimonio de mí. La Biblia se trata de mí. Eso es lo que le está diciendo el Señor a ellos. O a estos dos discípulos camino a Maús, como nos dice Lucas, ¿no es cierto? Que a partir de Moisés y de los profetas y de los escritos, les iba mostrando lo que las escrituras de él decían. Las escrituras tratan de un gran personaje principal, y ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo. Ese es el segundo gran punto, la segunda gran sola de la Reforma. Eso es lo que dice Pedro también en Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12. Fíjense lo que dice, versículo 11. Este Jesús, de él está hablando, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí viene el punto. Este Jesús del que se nos habla al principio del versículo 11 es precisamente el sujeto del versículo 12. Y en ningún otro, más que Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo. Fíjense ustedes lo enfático que es Pedro. Hay un triple énfasis aquí en la persona de Jesús. El primero está en el versículo 11. Él es la cabeza del ángulo, es lo fundamental, es lo más importante, es lo principal. Pero no solamente es lo más importante, en ningún otro. No solamente es prioritario, sino que además es exclusivo. En ningún otro hay salvación. Y para rematar aún más todavía, Pedro vuelve a enfatizar y dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se excluye de forma absoluta, completa, toda otra posibilidad. La salvación, el rescate del pecador, solo es en Cristo. Solo Cristo. Ese es el segundo gran punto, la segunda gran sola de las 5 solas de la Reforma. Actualmente está un poco proscrito quizás hablar de la manera que acabo de hablarles, porque uno quiere, por supuesto, compartir el Evangelio y hacer que el Evangelio, o por supuesto, sea atractivo para la persona que lo está escuchando, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de que solo Cristo salva o con ningún otro hay salvación, eh, no suena muy atractivo, la verdad, para este mundo abierto, tolerante y pluralista en el que estamos. Al contrario, suena algo muy exclusivo, muy cerrado, muy intolerante, muy exclusivista, y uno puede leer incluso en las redes sociales comentarios de personas que dicen, pero ¿cómo puedes creer eso? ¿Cómo puedes ser tan cerrado? ¿Cómo puedes ser tan intolerante de pensar que solo en Él va a haber salvación? ¿Cómo no va a haber otra posibilidad? Tu idea es cerrada, no tiene sentido, es intolerante. Y el gran pecado, precisamente, en nuestra cultura occidental moderna es ser intolerante. Nadie quiere ser intolerante. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es que sí, quizás puede ser intolerante, quizás puede sonar exclusivista, pero entonces uno pudiera preguntar de vuelta, ¿qué propones tú? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea de vuelta? ¿Saben? Indefectiblemente, cuando ustedes pregunten eso, la respuesta que van a recibir de vuelta tiene que ver con algo así de que las que son buenas personas se van al cielo y los que son malas personas se van al infierno. Siempre va a terminar en algo así. Quizás primero parta con diciendo, no, todos podemos llegar por cierto camino al cielo finalmente, pero tú les presionas un poco y les vas a decir, pero mira, ¿qué pasa con esos violadores en serie, con estos genocidas, con esta gente aborrecible, que la verdad todos estamos de acuerdo que son tremendamente perversos y dañinos para la sociedad? Y normalmente te van a decir, porque no pueden decir otra cosa, no, mira, eso, sí, eso, yo creo que por ahí ellos pudieran quizás merecer el infierno, pero el resto no, el resto nos podemos ir todos al cielo porque somos relativamente buenas personas. En otras palabras, el cielo se gana por ser buenas personas. Esa es como la manera abierta e inclusiva que el mundo occidental quizás plantearía si es que hubiera un cielo, si es que hubiera un Dios para entrar en ese cielo y para tener comunión con ese Dios. Pero piensa por un momento en esto. ¿Qué sabes tú de lo que llevó a esa persona que estás condenando al infierno por ser genocida, violador o pedófilo? ¿Qué piensas tú que lo llevó a ser así? ¿Cómo sabes tú que en realidad es así no por su propia culpa, sino por el ambiente en el que vivió? ¿Qué sabes tú de su crianza? ¿Qué sabes tú de sus padres? ¿Qué sabes tú del amor que le entregaron o no que lo entregaron? ¿Qué sabes tú de las oportunidades que le dio o no le dio la sociedad y que lo llevaron a ser de esta persona la persona que realmente es? ¿Y quién no tenía mayores opciones más que vivir como un hijo, entre comillas, del rigor? ¿Te das cuenta lo intolerante que está siendo al decir que solo las buenas personas se van al cielo? Que no les da oportunidad a esta otra persona que jamás tuvo la opción de ser mejor de lo que es. ¿Te das cuenta que está siendo igual de intolerante, igual de cerrado, igual de exclusivista? ¿No te das cuenta que quizás es mucho más abierto, tolerante e inclusivo que
todo tipo de persona, no importa su trasfondo, no importa su clase social, no importa la educación que haya tenido, no importa el amor que haya recibido de parte de sus padres en su infancia, toda persona pueda ser salva si se aferra al solo nombre de Cristo. Es mucho más inclusivo, finalmente, que lo que el mundo pretende vendernos por algo inclusivo o tolerante. ¿Se dan cuenta? Solo Cristo. Sí, suena cerrado, pero a la larga, Dios es sabio y Dios da lo que probablemente es la mejor manera. ¿Qué desafíos tiene esto para nosotros en la actualidad como asambleas? Esa quizás es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Saben? Está el riesgo, sobre todo actualmente, en estos 2, 3 últimos años, de decir solo Cristo con nuestra boca, pero no vivir como si realmente nuestra vida estuviera justificada, nuestra identidad estuviera justificada solamente a través de Cristo. Justificamos nuestra vida a través de un montón de otras cosas. Específicamente, ahora último, está la tendencia en muchos de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, de buscar justificación no por fe, sino justificación por una causa social. ¿No es cierto? Sí, soy creyente, pero aparte soy partidario de esta causa. Y ser partidario de esta causa me hace estar en el lado correcto de la historia. Y tú no estás en el lado correcto de la historia. Y por lo tanto eres una persona de segunda categoría. Y yo no, yo soy una persona que está en el lado correcto de la historia. Por lo tanto soy una persona de primera categoría. Yo estoy dentro, tú estás fuera. Yo estoy justificado, tú estás condenado. No quizás al infierno, pero sí quizás a ser juzgado por el resto. Y entonces yo soy distinto porque soy cristiano, pero también reciclo. Porque soy cristiano, pero también soy animalista. Porque soy cristiano, pero también soy vegano. Porque soy cristiano, pero también soy feminista. Porque soy provida. Porque yo voy por el apruebo o yo voy por el rechazo. ¿Se dan cuenta? Justificación por una causa. Y qué fácil es alejarnos del solo Cristo y justificar nuestra existencia y buscar cosas que nos den significado fuera de la persona de Cristo. Mucho cuidado, chiquillos, con lo que estamos usando para justificar nuestra existencia, las banderas que estamos tomando para enarbolarlas en estos momentos en los que estamos viviendo en la actualidad. Solo Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es un buen tiempo, 31 de octubre, es un buen tiempo en el día de la Reforma de recordarnos a nosotros mismos que solo Cristo es lo que nos justifica. Nada más, nada más. Y renovar nuestros votos y darnos cuenta dónde nos estamos deslizando y volver al camino correcto. Sola Escritura, solo Cristo. Vamos a la tercera sola de la Reforma. Sola gracia. Para esto vamos a un nuevo párrafo muy conocido y les invito a buscar entonces en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Resulta que cuando Pedro dice en Hechos que no hay otro nombre, la idea acá no se trata de que el nombre en el que somos salvos sea el nombre de Jesús, porque en el nombre mismo Jesús hay algún poder mágico o un rito de encantamiento que tú mencionas, Jesús, con cierto tono, con cierta moldeadura de la voz, y eso te va a hacer automáticamente salvo. No está ahí el poder en el nombre de Jesús. No se trata del nombre en sí, en otras palabras, sino de la persona que está detrás de ese nombre y de la obra que hizo la persona que está detrás de ese nombre. La sola escritura, en otras palabras, nos habla de solo Cristo, pero de solo Cristo en una obra específica y puntual, una obra de salvación, una obra de redención. Cristo ha hecho algo que lo hace poderoso para salvar. Es lo que los reformadores también llamaron en su momento el gran intercambio. ¿Qué fue lo que pasó?
precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo es clavado y muere en la cruz. Es el momento crucial donde se produce este gran intercambio que da el poder para salvar y para poder aferrarnos a esa obra y nosotros también ser justificados. ¿Qué pasa ahí en la cruz? Se produce un gran intercambio, un glorioso intercambio, cantamos muchas veces. ¿Cuál es ese glorioso intercambio? Se trata de Cristo vistiéndose de nuestra suciedad y de nuestra inmundicia, de nuestra injusticia ahí en la cruz y sufriendo el infierno eterno que nosotros nos merecemos por esas injusticias, por esas inmundicias y por ese pecado. Esa es la primera mitad del gran intercambio. Él toma nuestras inmundicias, se viste de ellas y sufre el castigo eterno que nosotros merecemos por ellas. Esa es la primera mitad del intercambio. Pero en la segunda mitad del intercambio, Él nos otorga su justicia y nos viste a nosotros de ella, nos viste a nosotros de su justicia, para que ahora yo pueda disfrutar del cielo eterno que solo Él se merece. ¿Se dan cuenta? Él sufre el infierno que yo merezco para que yo pueda disfrutar el cielo que solo Él merece. Él sufre el castigo por mis injusticias y yo recibo las recompensas por su justicia. Esa es la gran obra de la cruz que lleva precisamente el poder para salvar. Y esto es de gracia, de pura gracia, lo que nos lleva a la tercera sola de la Reforma. Solo gracia. La sola Escritura nos habla de solo Cristo en una obra de sola gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia, dice Pablo, sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no de vosotros, dice Pablo, es don de Dios. Y uno se pregunta, ¿qué cosa es don de Dios? ¿Qué cosa no es de nosotros, sino que es don de Dios? ¿Es la fe? ¿La fe es un don de Dios? Porque dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Pero fíjense, no dice, y esta no de vosotros, refiriéndose a la fe, dice, y esto no de vosotros, refiriéndose probablemente a todo lo que acaba de decir anteriormente. Todo esto, en otras palabras, todo el proceso de salvación no es de nosotros, sino que es un regalo de parte de Dios, o sea, de gracia. Por gracia sois salvos. La salvación, el proceso de salvación, incluida la fe, por supuesto, no es de nosotros. Es regalo de Dios, es don de Dios, es algo que se nos entrega por pura gracia. Por gracia sois salvos. La sola gracia, la tercera sola de la Reforma protestante. ¿Qué desafío nos plantea este punto a nosotros como asamblea? Siempre está el problema, hermanos y hermanas, de hacer que la salvación sí sea de nosotros en alguna medida. Esa es la gran complicación. Y ese es el gran desafío que existe en nuestro medio siempre y sobre todo en los momentos actuales. Quizás, hermanos, no sea de frente el que la salvación en sí sea algo de nosotros. Nadie en nuestras asambleas quizás sea tan descarado de plantar y decir la salvación depende de mí. Yo soy el que merece ser salvo. No, eso no es un regalo de Dios. Dios simplemente me está dando lo que me debe al momento de salvarme. Nadie lo va a decir así. Probablemente no sea salvo si lo dice. Pero saben, de alguna medida, no con nuestra salvación, pero sí con nuestra vida cristiana, tenemos la tendencia a empezar a creer en nuestra mentecilla y luego empezar a vivir como si eso fuera cierto, de que hay ciertas cosas que hacemos o que no hacemos y que no están en la Biblia, que nos hacen más cristianos o menos cristianos, más espirituales o menos espirituales. Y ustedes ya van tratando de entender y van comprendiendo hacia dónde me dirijo, ¿verdad? Hay cosas
que están muy, muy injertadas dentro de nuestro ADN asambleísta, podríamos decir, que tienden a hacer que la espiritualidad sí sea algo de nosotros y no un don de Dios. Ciertas cosas inventadas por nosotros creemos que nos hacen más o menos espirituales. Pueden ser cosas de frente bastante necias, con todo respeto lo digo, cuando uno lo piensa de manera seria. Pensar, por ejemplo, de que si uso corbata soy más espiritual de un hermano que no usa corbata. O que porque no me maquillo soy más espiritual que aquellas hermanas que se maquillan. O actualmente, la última que está saliendo, que porque yo uso una Biblia de hojas de papel, soy más espiritual que el hermano que usa una Biblia en su tablet o en su dispositivo electrónico, ¿no es cierto? ¡Ja! Miren, hay que abrir las Biblias, el sonido de las hojas al moverse da un ambiente espiritual que ustedes no producen con sus tablets y sus aparatos electrónicos. Suele pasar. Son cosas que uno se... Pero ¿cómo puede ser? Pero pasan. Como que las pensamos y la verdad es que existen, están ahí. O pueden ser otras cosas un poquito más serias. Pueden ser quizás problemas de tipo doctrinal, por ejemplo. Ah, yo soy reformado. ¿De qué estoy cazando herejes no reformados que están en medio de las asambleas? O no, yo soy asambleísta y estoy aquí cazando a todas estas bestias calvinistas, arminianas, etcétera, etcétera, que intentan meterse en medio nuestro. Y yo soy más espiritual, por supuesto, porque tengo la correcta doctrina. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Depende de nosotros o no depende de nosotros. O también hay neolegalismos que son bastante comunes actualmente, y cosa de pensar en los que vimos en el punto anterior, ¿no es cierto? Que inconscientemente te llevan a creer que eres un creyente más espiritual porque tú reciclas, o porque tú eres animalista, o porque tú eres vegano, o porque tienes conciencia social, que aquellos que no la tienen. El legalismo es insidioso, el legalismo es arrastrado, es difícil de cortar y es un enemigo acérrimo del Evangelio. Y este día es un día especial donde podemos recordar que la salvación y la vida cristiana es una vida de sola gracia. No nos atrevamos a pensar siquiera que nuestras reglas, necias y no tan necias, pueden darnos una mayor espiritualidad delante de los ojos de Dios que los que nos da el estatus que su Hijo nos otorga. No, hermano. Tú no puedes adornar y hacer más lindo el vestido con el que Cristo te ha vestido. Ese vestido es perfecto. Cualquier cosa que le agregues a ese vestido con el que Cristo te ha vestido, lo embarra, lo ensucia, lo afea. Solo Cristo. Es la tercera gran sola de la Reforma. Cuarta sola, la sola fe. Vamos ahora a un cuarto pasaje, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Entonces, la sola escritura nos muestra a solo Cristo en una obra de sola gracia. Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Pero saben, nosotros nos apropiamos y nos conectamos a esa obra solo por una cosa, la fe. Y eso nos lleva, por supuesto, a la cuarta gran sola de la Reforma, la sola fe. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 28? Pablo ha llegado al momento más quizás profundo, excavando en el abismo de la doctrina de la cruz, en los versículos 21 al 27. Escarba lo más que pueda, llega a los misterios más escalofriantes, si podemos incluso decirlo de esa manera, de qué fue lo que pasó en la cruz, que lleva a que el pecador sea justificado y que Dios sea el justo y el que justifica, como dice el versículo 26. Y entonces, ¿qué dice Pablo luego de esto en el versículo 28? Concluimos, pues, a la luz de lo anterior, a la luz de todo lo que vimos en los versículos 21 al 27, concluimos, pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. El hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Martín Lutero decía que esta idea, la de la sola fe, la de la justificación solo por la fe, sin las obras, era la doctrina sobre la que se levantaba o caía la iglesia. Así de importante, así de relevante era esta idea para él. La pregunta principal en toda la Reforma se pudiera resumir en este solo punto. ¿Es la fe suficiente o se necesita algo más? ¿Es la fe suficiente o hay que agregar alguna otra cosa? ¿Es la fe suficiente o hay que agregar quizás penitencia, obras o algún otro tipo de sacrificio personal para poder lograr ser agradable delante de Dios? No, aquí está la respuesta. ¿Nos conectamos a la obra de Cristo por algo más? No, aquí está la respuesta. Solo la fe es lo que nos conecta a Cristo. Y esa es entonces la cuarta gran sola de la Reforma. Ahora, ojo acá, y esto es importante, nuestra fe o la fe no es la base de nuestra salvación. Tú no eres salvo porque has tenido fe. La fe no es el fundamento, no es la base de nuestra salvación. La base es lo que Cristo hizo, lo que vimos en el punto anterior. Tú no eres salvo porque has tenido una gran fe, eres salvo porque has tenido un gran Salvador. Eres salvo porque hay un Salvador que ha hecho una gran obra. Esa es la base, ese es el fundamento de tu salvación. No, la fe simplemente, si me permiten expresarlo de esta manera, es la mano que se estira y se aferra a la obra de Cristo en la cruz. Eso es todo. Es, por así decirlo, como el enchufe que te conecta al interruptor de la obra de la salvación para que así el poder de Dios fluya a ti y a tu vida y te des vida del cielo. Eso es la fe, no es la base, no es el fundamento de tu salvación, es simplemente lo que tú usas para conectarte a la obra de la salvación. Pero es importante tener claro que lo que tú usas para apropiarte de esa obra y conectarte a esa obra es solo fe, nada más. De eso se trata el cuarto punto. ¿Cuál es el desafío que esto nos presenta? ¿Cuál es el desafío que esto nos entrega? Aquí hay algo que también es muy típico, tristemente, en medio de nuestras asambleas. Y es esta tendencia que tenemos como creyentes en las asambleas, de ver la fe, no como la mano que te mantiene conectado a la obra de la salvación, sino más bien ver a la fe como ese ticket que tú usas para entrar a ver una obra o una película y que después te guardas en el bolsillo y te olvidas y no vuelvas a utilizar nunca más en tu vida. Salvo si es que te lo piden para justificar que estás en el asiento correcto, quizás lo saques, pero después lo vuelves a guardar y te olvidas de aquello. En otras palabras, tendemos a ver la fe en medio de nuestras asambleas, no como algo que tienes que mantener a lo largo del tiempo, sino como algo que usaste para entrar y luego te olvidas de ella y pasas a cosas mayores. Pasas a otro tipo de métodos que te pueden llevar quizás a ser un creyente más espiritual. Eso tiene un nombre, se llama decisionismo y es letal y causa estragos, y ha causado estragos en nuestras asambleas, hermanos, no lo podemos negar. Si llevamos algunos años acá, tenemos que ser honestos y reconocer que hay decenas de conocidos personales nuestros que en estos momentos están viviendo vidas peores que inconversos, totalmente alejadas de Dios, absolutamente sumergidas en pecado, pero tú hablas con ellos y ellos te van a decir que son salvos, porque hicieron su decisión por Cristo en ese campamento hace 15 o 20 años atrás y jamás han dado pruebas de que son salvos. Pero ellos ocuparon el ticket. Ellos entraron por la fe. Aquí está, miren mi ticket, y lo guarda y después sigue viviendo su vida como un inconverso más. Eso se llama decisionismo y no es una teología ortodoxa, pudiéramos decir, a lo que las escrituras buscan
mostrarnos. No, no, la fe no es una transacción de un momento que luego olvidamos para no volver a acordarnos de ella. Es lo que nos conecta al poder de Dios para vivir cada minuto, cada segundo que estamos en esta tierra aferrados a la obra de Cristo. No veas la obra de Cristo como simplemente algo que hiciste hace 10, 20 años atrás y que ahora te puedes olvidar. Eso no es la salvación. La salvación es tener una relación con Cristo, es vivir conectados a Él. No, no puedes tener una relación con una persona diciéndole hola, buenos días hace 20 años atrás y después no volverte a comunicar con ella. Eso no es una relación. Una relación se cultiva, pasas tiempo, conoces, lidias quizás con algunas cosas. Tienes que cambiar tú, muchas de ellas también a veces, pero vas creciendo en esa relación porque te mantienes conectado. La vida cristiana es así, con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos conecta y nos da poder para vivir la vida cristiana es aferrarnos por fe a la obra de Cristo. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Es lo mismo que nos dice Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Fuimos al momento de creer, lo hicimos por el poder del Espíritu. Y ahora dice, son tan necios que habiendo creído por el poder del Espíritu van a seguir con las obras de la carne. No, tú sigues tu vida cristiana de la misma manera en la que te convertiste. Por gracia, aferrado a Cristo, a través del conector de la fe, recibiendo del Espíritu Santo el poder para vivir tu día a día y ser más parecido al Señor. Solo la fe nos conecta, no las obras de la carne, no las obras que podemos lograr por nuestros propios esfuerzos. Ese es el cuarto punto. Vamos al último. Solo a Dios la gloria, que es lo final, y el quinto que nos muestra la reforma. Pasaje conocido también, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, finalmente, la sola escritura nos muestra solo Cristo en una obra de sola gracia a la que nos conectamos por la sola fe. Y el punto final es que todo esto es solo para la gloria de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, desde lo más trivial como comer o beber, hasta lo más trascendental como decidir el destino eterno de tu alma y ver qué curso y qué camino vas a seguir para llegar a ese destino eterno de tu alma. Todo, todo, todo se hace con un solo gran propósito u objetivo, y esa es la gloria, la fama, enfatizar lo grandioso y exhibir lo glorioso que es precisamente nuestro Dios, nuestro Señor. Es para la gloria de Dios. Somos llamados a hacerlo todo para la gloria de Dios. Toda nuestra vida de creyentes, hermanos, toda nuestra vida de personas salvadas está diseñada para ser un espejo que refleje la gloria de Dios a los ojos de los demás. Desde lo más trivial a lo más trascendental, somos llamados a ser espejos que tomen la gloria de Dios y la reflejen al mundo para que el mundo conozca algo de lo precioso y glorioso que es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cuál es la tendencia que genera un desafío actual cuando se trata de esto? Es esta tendencia nuestra a compartamentalizar un poco nuestras vidas en diferentes áreas. ¿No les pasa? Y entonces está esta área cristiana, ¿no es cierto? Esta área de las asambleas, por así decirlo, esta área devocional. Y esta área es para la gloria de Dios, por supuesto que sí, aquí está esta área para la gloria de Dios. Pero entonces acá al lado está esta otra área que es mi área académica, y acá no entra Dios, obviamente. Esto es para que yo me haga famoso.
Y aquí está esta otra área que son los deportes. Y aquí, no, hasta aquí no entra Dios, esto es para que yo me haga conocido y popular. Y aquí está esta área de la apariencia personal o de mis redes sociales. Y aquí tampoco entra Dios, aquí estoy yo haciéndome conocido y mostrándome y siendo trending topic y todas esas cosas que se hacen en las redes sociales también. Y entonces nuestra vida tiene un área que es para la gloria de Dios y todas las otras áreas son para nuestra propia gloria. La Biblia nos dice no. Todo lo que hagáis, desde lo más trivial a lo más trascendental, es para la gloria de Dios. Mi carrera no es para hacerme yo más famoso, sino para la gloria de Dios. Los deportes no son para que yo sea más famoso, es para la gloria de Dios. La belleza personal no es para ser yo más conocido, conocida, o la falta de ella quizás en algunos casos, sino también para la gloria de Dios. Como lo dijo este primer ministro holandés hace muchos años atrás, no hay rincón, no hay centímetro en toda la existencia del universo donde Dios no tenga derecho de ir, tomarlo con sus manos, reclamarlo para así decir, esto es mío, porque lo es. Y hermano, hermana, no hay rincón escondido en tu vida, por muy fortalecido que lo tengas, con argumentos para defender tu postura, donde Dios no pueda llegar, derrumbar todas esas paredes, tomar esa área y decir, esto es mío y es para mi gloria. Todo lo que hacemos es llamado a ser para la gloria de Dios. No compartimentalicemos nuestras vidas. Inconscientemente muchas veces lo hacemos. No lo hagamos. Busquemos esas áreas en nuestras vidas, esas áreas escondidas muchas veces, que nos da vergüenza un poco mencionárselas al Señor incluso en oración, o no queremos hacerlos porque sabemos que nos las va a reclamar. Él las conoce ya. Que este sea un día donde este principio, estas 5 solas, esta última sola, sol y veo gloria, nos recuerde que no hay áreas que no pertenezcan al Señor y que nos lleva a darnos cuenta, a examinarnos a nosotros mismos y a buscar todas aquellas zonas donde tenemos que derrumbar fortalezas y entregarles las llaves al Señor para que Él haga su obra y su trabajo en nuestras vidas para su gloria, para su gloria. Todo es para su gloria. En conclusión, entonces, la sola Escritura nos muestra a solo Cristo en una obra de sola gracia que se recibe por la sola fe, y todo esto es para solo la gloria de Dios. Así es como se resume, podríamos decir, la gran idea detrás de la Reforma Protestante. Este es el mensaje que está en el corazón de la Reforma Protestante. Y díganme si no es el corazón del Evangelio también. Es por eso que la Reforma nos gusta, nos encanta, la celebramos, la amamos, la defendemos, porque vemos el Evangelio en ella. Por supuesto que lo vemos, y es cosa de mirarla un poco más de cerca para darnos cuenta que es así. Así que, hermanos, que el Evangelio sea el mensaje a través del cual giremos, orbitemos, disfrutemos, celebremos, defendamos, si es necesario incluso hacerlo, y que el Señor nos libre de apartarnos de Él. Que este día, 31 de octubre, día de la Reforma, sea un día no para andar repartiendo dulces o travesuras, sino para pensar en la mayor de todas las obras que se han realizado, la obra de la cruz, la obra del Evangelio, y en cómo esta obra se recobró en su brillo un día, gracias a que Dios abrió el corazón de un monje agustino hace más de 500 años atrás. Que el Señor nos ayude a celebrar el Evangelio también en este día. Que el Señor nos guarde, bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por el Evangelio, gracias porque tu Evangelio es poderoso, gracias porque ni el gobierno humano es más corrupto, más oscuro, más degenerado puede ocultar tu evangelio e impedir que la luz de la gracia tuya brille para salvar. Tú te las arreglas en un poder soberano y providencial de abrir
fortalezas y derrumbar argumentos y destruir lo que sea necesario para que tu evangelio brille con fuerza. Gracias porque lo has hecho hace 500 años atrás. Gracias porque nosotros somos parte del fruto que puede disfrutar de ese evangelio siendo expuesto con claridad. Y queremos no ser malagradecidos con esto, no solamente en faltar en recordar, sino en despreciarlo para vivirlo. Queremos vivirlo apreciándolo, queremos vivirlo en nuestra doctrina, también en nuestra conducta. Queremos que el Evangelio sea lo que nos haga movernos en nuestro día a día. Quedamos agradecidos delante de ti por tu palabra, siempre en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.